De acuerdo. Entonces, hoy corresponde ya casi terminar el estudio de Mateo. Fíjense ustedes, después de un buen tiempo, estamos ya llegando al final, pero ha sido como ustedes han visto, este estudio de Mateo, primero que digamos, no ha sido un libro que, como tantas veces se ha dicho, es novedoso en el sentido de que es primera vez que lo leemos, ¿no es cierto? O al menos que no nos sepamos las historias que pasan, alguna cosa por ahí. Sin embargo, sí nos ha servido para profundizar algunos aspectos, algunos tecnicismos, algunas palabras y también para ver alguna otra cosa que se pueda extraer de las lecturas, además de las que normalmente o tradicionalmente se han dicho, ¿sí? Entonces, en la semana pasada nos habíamos quedado al final del capítulo 27, ¿no es cierto?, con el tema de la tumba custodiada, que ya les digo, esto básicamente viene siendo, o más dicho, la custodia de una tumba se le otorgaba, digamos eso, a una persona que era sumamente peligrosa, a un criminal consumado, ¿no? O sea, que aún su séquito, digamos, sus seguidores, tenían la fama de poder causar algún perjuicio a la sociedad. Por eso es que se les concede la guardia de estos soldados romanos que vigilarían la tumba, perdón. Ahora bien, vale la pena aquí aclarar, o no sé si aclarar, pero al menos mencionar algunas cosas. Esta historia que nosotros hemos leído de toda la historia de Jesús, la vida del Señor Jesús mientras estuvo aquí en tierra, su muerte y resurrección, es, eh, es una historia de cuatro, ¿no es cierto? Es una historia de cuatro. Históricamente, esta es la segunda. El libro de Mateo, ¿se acuerdan ustedes que veíamos al inicio del libro? Es el segundo libro en cuanto a los evangelios en escribirse. El primero es el de Marcos. Mateo viene despuesito y tercero viene Lucas, un poco más profundo, y después de mucho tiempo viene el de Juan. Por eso es tan diferente, porque tiene otro objetivo. Entonces, lo que estamos leyendo aquí, de hecho, va a diferenciarse mucho de los otros tres evangelios. Con Marcos tiene mucha semejanza y con Lucas tiene un poquito ya de diferencias y con Juan no se diga. Sí, tiene un poco más de diferencias. Aunque en principio, como si ustedes se acuerdan, lo que veíamos de este Shabbat a propósito de los testigos y demás. ¿Se acuerdan ustedes? Hay algunas formas, hay algunos que sugieren estudiarlo esto como si fueran una manera de testigos. De esa manera, cada uno de los que nos está contando la historia nos está contando desde su perspectiva, lo que nos va a dar algunos detalles que en realidad no concuerdan. Por ejemplo, aquí vamos a ver que era un joven, en un ángel, ¿no es cierto? En Marcos nos dice que era un joven, en Lucas, en cambio, nos dicen que eran dos, ¿ya? Entonces, como que, ¿qué está pasando acá? Sí, entonces ahí es como cuando algunos se agarran de eso y dicen, miren, o sea, ni siquiera hay coherencia, ¿no? Era uno, eran dos, pónganse de acuerdo. Que si estaba sentado sobre la piedra, que si estaba abajo, que si estaban adentro, que si estaban afuera. ¿Me explico? Y se toman mucho, se apropian de estos detalles que no coinciden en los evangelios para decir es inventado. Pero otra forma un poco más sensata de hacerlo, de estudiar esto, es decir todo lo contrario. Más bien, el que no coincidan implica que es una cuestión que sí pasó, porque solamente cuando las personas se ponen de acuerdo en mentir es que coincide todo. Eso se ha visto especialmente en las cuestiones históricas, no les digo ya en la vida real, pero en la contrastación de la historia se ve eso, que cuando algo coincide exactamente igual es porque algo es sospechoso, es muy sospechoso. O es como cuando, por ejemplo, ustedes, no sé si han visto, cuando alguien miente respecto de algo, va a decir siempre exactamente lo mismo, ¿ya? Porque esa es la mentira que se creó. Pero en cambio, alguien que dice que conoce y que está diciendo lo que sabe, lo que vio, puede que varíe. Y de hecho va a variar, ¿sí? Su testimonio, su declaración, si se quiere. Sí, entonces, bueno, nada más de eso como para anotar. Y en un segundo momento, cuando Dios permita seguir estudiando los demás libros, pues veremos ya esas diferencias y demás, y de pronto cómo conciliarlas. Por ahora, como habíamos dicho desde un inicio, es bueno que refresquemos, si se quiere, la historia, los detalles, y ya cuando veamos algo que contrastar, lo contrastemos. Sí, ahora bien. No sé si es que alguien me puede ayudar leyendo el capítulo 28 del uno hasta... Eh, sí, hasta el 10 puede ser. De pronto alguien me puede ayudar leyendo, por favor.
A ver, leo yo. Mateo 28 del 1 al 10. Y del Ya, 1 al 10, por favor. ya, ya leo. Sí, sí, Ya. por favor. Dice así, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí está bien, gracias. Entonces, en principio, como habíamos dicho, esto no es una historia nueva, ¿no es cierto? No es una historia que, digamos, no hayamos conocido. De alguna manera, la historia de la resurrección, pues es algo más o menos conocido para nosotros y ya sabemos lo que pasa. Hay algún evento, digamos, digamos, hay un evento muy, muy poderoso, digamos, de respecto de la resurrección, ¿sí? Y nada más quisiera ahora sí repasar un poco las fechas para que nos quede bastante claro, ¿ya? Porque es algo que hemos hecho a propósito de Pesaj, que hemos hecho a propósito de algunas fiestas, pero creo que es bueno que lo podamos madurar si se quiere y podamos revisarlo firmemente ahora a propósito de que estamos estudiando el Evangelio de Mateo, perdón, ¿sí? Como para que quede sumamente claro, ¿ya? Ahora, el contexto aquí, digamos, si nosotros fuéramos personas creyentes de la época, ya no les digo judíos ni nada, pero creyentes de la época, ¿ya? Esto para nosotros, por un lado, estaría fresquito, ¿sí? Así que no habría necesidad de explicar sí, de explicar tanto, digamos, como tal vez ahora lo es necesario. En el sentido, por ejemplo, de que para nosotros, ¿no es cierto? Aquí hay algunos conceptos, algunas palabras que vale la pena refrescar, como por ejemplo, en la traducción nuestra de la Reina Valera ponen, por ejemplo, en el 28.1 que dice, pasando el día de reposo, ¿ya? Ahí, por alguna razón, es una metida de mano un poquito extraña, por no decir otra cosa, de la traducción, especialmente de la Reina Valera. No he revisado en otras, pero al menos de la Reina Valera, que es la que manejamos todos, vale la pena decir, cada vez que en el Evangelio, especialmente en el Evangelio, en cualquier libro del Evangelio, se encuentre esta frase, día de reposo, en realidad en griego está diciendo sabbat, ¿ya? Está diciendo Shabbat. En griego está escrito sabbat, ¿no es cierto?, con letras griegas. ¿Ya? Así como si nosotros escribiéramos Shabbat, con SH, esa es la transliteración, quiero decir, ¿no? ¿Ya? Si un griego leyera eso, ¿no es cierto? En griego podría leerlo, pero no sabría qué significa. ¿Sí me explico? ¿No es cierto? Es como que si, por ejemplo, lo que quiero decir aquí, y para que más o menos tengamos, ¿ya? Les comparto la pantalla a los tiempos. Entonces, fíjense ustedes, ¿ya? Es como que si, por ejemplo, nosotros, ¿ya? Por ejemplo, ya, ustedes, alguien que sepa inglés, ¿cómo se pronuncia esto?
¿no es cierto? ¿Cómo se pronuncia? ¿No es cierto? En inglés. Hello. Hello, ¿no es cierto? Hello, ¿no es cierto? Y si es que, pero eso está leyendo en inglés, pero si yo leo eso en español, ¿cómo leo eso? En español. Hello. Ello, ello, ¿no es cierto? Ujú. Pero si yo quisiera poner cómo se pronuncia eso en español, ¿cómo tendré que poner? Algo así, ¿no? Hello, puede ser, o con W tal vez. ¿Me explico? Oh. ¿Ya? Ahora, fíjense ustedes. Shabbat en hebreo se escribe así. ¿Ya? Ay. Shabbat. Ay, es muy largo. Shabbat. Ok, ahora, eso es una cosa, ¿cierto? En hebreo, ¿no es cierto? Si todos supiésemos de hebreo, podríamos leer, pero eso no se puede poner en griego, me explico. Entonces, ¿cómo se hizo para poner en griego, en español? ¿Nosotros qué hacemos? Poner así, ¿no es cierto? Hay algunos que le ponen con doble B, etcétera, ¿ya? Lo más adecuado es poner con una sola B gordita, B larga, ¿sí? Entonces, fíjense, eso es lo que está pasando. En griego pusieron así, Sabbat, ¿ya? Y con sus declinaciones y demás que hay en griego. Pero básicamente eso es lo que está apareciendo. Por alguna razón, la Reina Valera, cuando encontró esta palabra en griego, cuando encontró esta palabrita en griego, ¿ya? Cuando encontró esta palabrita Sabbat en griego, escrita en caracteres griegos, y le tradujo al español, no le tradujo Sabbath como tal. Algunas traducciones puede que le haya puesto sábado, ¿ya? Pero no le puso sábado, le puso día de reposo. Lo cual sí, pero no, ¿ya? Y que de hecho así se acuerdan ustedes que en algún momento nosotros también le conocimos a este día, ¿no? Al Shabbat, el día de reposo. El problema es que pensar así, pensar en Shabbat, y peor aún si se pone sábado, ¿no es cierto? Sábado, es peligroso, porque por lo general en la Biblia, y seguramente nos pasó a nosotros antes, a mí me pasaba, era que cuando pensábamos en Sabbat o en Shabbat o en día de reposo, especialmente pensábamos en esto, o sea, pensábamos en el día sábado, que si yo les pregunto, ¿cuándo comienza y cuándo termina el sábado? ¿Qué me dirían? El día de la semana, no el Shabbat, el día sábado, o sea, el que viene después del viernes y antes del domingo, ¿ya? ¿Cuándo comienza? A las 12 de la noche, ¿no es cierto? Comienza a las 12 de la noche y termina precisamente a las 11:59, ¿no es cierto? O sea, va de medianoche a medianoche, básicamente, ¿ya? Y ese es el problema. Y además hay otro error, hay otro potencial error de pensar en este sentido de aquí, ¿ya? Le voy a poner con una X para que no nos pongamos pilas. Hay otro potencial error y es pensar que Shabbat es únicamente el séptimo día de la semana. ¿Ya? Ese es otro error, porque si ustedes se acuerdan, todas las citas que están en el Levítico 23 son Shabbatot, o sea, son Shabbatot, o sea, no se puede, no, y entre paréntesis, ¿se acuerdan que en algún momento decíamos, se escucha raro decir los Shabbats? ¿No? Suena raro, es como, suena extraño. En plural debería ser Shabbatot, ¿ya? Shabbatot, en plural, ¿ya? En todo caso, los Shabbat. Eh, Suena raro que nosotros pensemos en Shabbat y pensemos solamente en el semanal. ¿Por qué no? Hay los días de citas también son Shabbatot, ¿ya? Y no necesariamente caen en sábado o de viernes a sábado, ¿ya? Entonces, ese es un potencial error de que ha incurrido, digamos, la traducción por un lado y la tradición por otro, ¿ya? Y por eso es que como el Evangelio se refiere al Sabbat y además le tradujeron día de reposo, y cuando pienso en día de reposo, sábado, ¿no es cierto? Pienso solamente en el día de la semana, entonces se complicaba el tema de la resurrección, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, y esto es algo que de alguna manera, perdón, ya se ha hecho de diferentes maneras, ¿no es cierto? Entonces, nada más quisiera hacer algo así como para que se pueda ver. Si me permiten un ratito, voy a hacer el dibujito, ya, para que más o menos se vea. Ok, entonces más o menos así. Entonces, ¿por qué le hago así?
Porque nosotros hemos dicho, y se ha dicho en la Biblia, ¿no es cierto? Que el Señor Jesús, y él mismo les dijo, que cuando le dicen, danos una señal de que tú eres el Hijo del Hombre y demás, él le dice, señal no les será dada, sino ¿cuál? La señal de Jonás, Exacto. ¿Que consiste en qué? que como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra. Exactamente, muchas gracias. Haciendo alusión a su muerte, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, según la tradición normal, digamos que incluso nosotros aprendimos y la predicamos en algún momento, ¿ya? Se entendía que el Señor, y hay una cosa, pues ese es el problema. Si nosotros sabemos que este día es viernes, ¿ok? Este de acá es sábado, nuestro sábado, ¿no es cierto? Y este día es de acá, es domingo. Resulta que hay unas cosas que toca hacer que calcen estos 3 días y 3 noches, porque hay algunos hechos indiscutibles. ¿Cuál es el primer hecho indiscutible que no nos permite jugar mucho, digamos? Ya, le voy a poner aquí con este color. La primera es que al primer día de la semana resucita, o sea, el domingo, ¿no es cierto? Ese es el primer hecho indiscutible. Y segundo hecho indiscutible es que cuando muere era día de reposo, ponen ahí, ¿no es cierto? Entonces, el problema, y no sé si ya se dieron cuenta, es que cuando lo pensamos así y pensamos que el único día de reposo es el sábado, entonces, y era ya tarde cuando él muere, entonces tuvo que haber muerto acá. Y ahora, contemos. Entonces, la forma de contar suele ser muy artificiosa, ¿ya? O sea, muy forzada, de hecho. Entonces, algunos dicen, a ver, contemos días y noches. Viernes, como murió medio tarde, contémosle uno. Así como cuando vamos a los parqueaderos y dicen la hora o fracción, ya, más o menos eso. Si se pasaron un minuto, te cobran la hora completa. Ya, entonces algo así. Jesús murió en la tarde, contémosle todo el día, por si acaso, ya. Algunos no cuentan así, pero en todo caso. Después de que pasó la noche del viernes, pasó la noche, ¿no es cierto? Entonces aquí pongámosle, por cierto, día, ¿no es cierto? Y acá pongámosle noche. ¿Ok? Ya, ahí, vaya. Ok, y demás. Después, qué más pasó? Entonces aquí va, una noche, un día. Exagerado. Sábado, completito, ¿no es cierto? Una noche, un otro día, otra noche. Y y el domingo de mañana. Y ahora me quedaría faltando una noche. De alguna manera, no sé cómo es que se logra hacer esto, pero logran completar los 3 días y 3 noches, como que de alguna manera, muy artificiosa. Y muchos se dan muchas vueltas por esto y todo el error comienza por esto, tal vez por un error de traducción, otro por error de tradición también, porque vale la pena decirlo. Y esto es algo muy importante, es un dato histórico que nosotros debemos saber. El pueblo cristiano, incluso cuando ya se denominaron cristianos o les denominaron cristianos, ¿ya? Que básicamente eran otra facción del judaísmo cuando comenzó todo, ¿ya? Celebraban, como era lo normal, las fiestas bíblicas en las fechas hebreas, en las fechas de siempre bíblicas. Se celebraba, es decir, celebraban Pesaj, no celebraban ninguna Santa Cena ni nada, celebraban Pesaj el 14 y 15 de Aviv, me explico. Ya celebraban en las fechas bíblicas, en pocas palabras. ¿Qué pasa? Llega el año 125 después de Cristo, que ya se va consolidando un poco más de patriarcados y todo lo más dentro de las diferentes facciones ya que fue habiendo en la iglesia, ¿ya? Y para allá del 125 y para adelante, todavía más allá, llega un momento en el famoso concilio de Nicea, en donde dicen hay que diferenciarnos de la Pascua judía. Así, literal. Hay que diferenciarnos de la Pascua judía y lo que hay que hacer es ponernos nuestra propia fecha, pero que no se mueva de esa época. Y de eso, de ahí es que se decide por ya los antecesores de la Iglesia Católica como tal, deciden en el concilio de Nicea, deciden cambiar la fecha del 14 de Aviv, judía hebrea, por así decirlo, bíblica, más que judía hebrea, bíblica, por un cálculo que ellos hicieron. Y por eso es que se cuenta la cuaresma, el famoso carnaval, cuaresma, y de ahí viene la famosa Semana Santa, ¿ya? Por eso, pues estos 40 días es precisamente ese, es resultado de ese cálculo que se hace desde el 300 y pico después de Cristo, ya en el concilio de Nicea. Desde ahí viene todo.
Pero por 300 años, la gente celebró Pesaj, celebró Pascua el 14 de Aviv. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, para que no se diga que Pablo celebraría Santa Cena, es mentira, ¿no? Pablo mismo en Corintios nos dice, celebremos pues la fiesta. ¿Se acuerdan? Corintios 5, 1 Corintios 5, cuando dice, perdón, cuando les dice, preséntense pues ya como panes sin levadura, ¿no es cierto?, de buenas obras, de gracia y demás, ¿cierto? Y dice, celebremos pues la fiesta porque nuestra Pesaj, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Me explico? Entonces él dice, celebremos pues la fiesta. Y para más no perdernos, el famoso, ¿cómo es? 1 Corintios 11 es, cuando habla entre comillas, la institución de la Santa Cena, está hablando de Pesaj. No está hablando de otra cosa, está hablando de Pesaj. Así que básicamente, en términos muy sencillos, por 300 años, un poquito más, poquito menos, los creyentes de la época celebraron Pesaj, incluso los católicos, ¿ya? Y los que después serían más católicos, digamos, celebraron Pesaj el 14 de Aviv. Pero, como para tiempos después, el judaísmo ya sería visto como una religión o como un atentado frente a la religión católica cristiana de la época, entonces comenzaron a diferenciarse, a intentar distinguirse. Y una de esas cosas fue precisamente hacer el credo niceno creo que se llama, ¿no es cierto? Que es el famoso yo creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ya, la Trinidad, y se apartaron de Pesaj y un montón que fueron como que las bases de lo que finalmente terminaría mucho siendo lo que incluso nosotros creímos. Y ya les digo, hasta se predicó de eso, ¿cierto? Entonces, para que veamos esto. Y todo esto nace por dos razones, una lingüística y otra tradicional. Ya, la lingüística es que se entendió sábado como el día sábado, solo sábado. Y la otra por la tradición, porque de fondo está muchas cosas de diferenciarse, entre comillas, del pueblo judío, porque son deicidas, porque mataron a Dios, etcétera, 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 porque no creen, porque muchas cosas, ¿ya? Todo el famoso antisemitismo y todo lo demás. Ya, hay esas dos razones de fondo por las que se cambió así. Y ya les digo, si nosotros somos muy acuciosos con esta cuenta de los 3 días y 3 noches que los dijo el propio Señor Jesús, están en los evangelios y demás, no da ni haciendo maromas, es que no da, no da. Ni aun si le tomáramos, o vale la fracción por día, o sea, no da, ¿ya? O sea, si quisiéramos ser muy estrictos con esto, no da. Y el que quiera decir así, pues tiene que hacer unas maromas, pero impresionantes, ¿ya? Y aún así queda complicado, ¿ya? Porque aún así, como veíamos en esta cuenta, si nosotros vemos aquí, resulta que quedan completos una noche, un día, otra noche, y 2 días más a medias, así, pero con fracciones, ¿ya? Y no se cumplen las 3 noches. Entonces es algo muy forzado que por lo menos nos tiene que llamar a pensar, decir, algo no anda bien, algo no anda bien, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que aquí hay que ampliar un poco ¿cómo se llama? El calendario nomás, ¿sí? Entonces, fíjense, voy a ampliar un poquito esto, ¿ya? Para que podamos verlo de mejor manera. A ver, ahí vamos. Ok. Entonces, si me dan ni 8 días ya está. Ay, este no es. Ya, ahora sí. Ya. Y capaz que me quedaron sobrando días, pero bueno, ya. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, voy a comenzar de nuevo, ¿ya? Ok, mejor voy a borrar este y voy a borrar este y aquí comienzo. Ok, entonces aquí voy a comenzar a poner los días, ¿ya? Pongámosle martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Ya? Aquí para que no se confunda, le vamos a poner martes. Ok, entonces vamos a borrar esto de aquí. Ya, perfecto. Ay, se me fue una linita. Ya, perdón la demora. Ok, entonces, vamos a hacerlo. Entonces, ¿quién se acuerda cuándo o en qué fecha es que estaba el Señor Jesús celebrando Pesaj?
celebrando el Seder y demás. El 14 por la noche. ¿Perdón? El 14 por la noche. Exacto. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, más bien hagámosle desde atrás. ¿Qué les parece? Hagámosle desde atrás, considerando, como les decía, los hechos que no se pueden mover. Entonces, el hecho que no se puede mover es que el domingo de mañanita ya estuvo fuera. ¿Ya? Entonces, eso significa que siendo así, leales, el domingo no le podemos contar. ¿Ya? Porque es que aquí no vale oro fracción, ¿no? ¿Ya? O sea, de mañanita ya estuvo fuera. ¿Ya? Entonces, hagámosle desde atrás. Segundo, hay un día de reposo. Entonces, ya vimos que el sábado, o sea, de viernes a sábado, no puede ser. Entonces, tenemos que ver que haya habido otro día de reposo. Y dado nuestra práctica ya, ¿no es cierto? Sabemos que un día de reposo en la fiesta de Pesaj, ¿cuál es? Aparte del semanal. En Pesaj, en la fiesta de Pesaj y Matzot, ¿cuál otro día es de Shabbat? Miércoles. No necesariamente miércoles, pero el 15 de Aviv. El 15 de abril, sí. Exacto, el primer día de Matzot. Muy bien, Marlenita. En este caso cae miércoles, ¿ya? Entonces, a ver, comencemos de la siguiente manera, ¿ya? Mejor retomemos. Ok, entonces, resulta que el Señor Jesús, como decía Carmita, cena, a ver, voy a ponerle aquí con otro color, ¿ya? El martes de noche, aquí es el Seder de Pesaj, la cena, como nosotros decimos. Cena, ¿ok? Eso es el martes de noche. El martes de noche, y ojo también que acordémonos que los días se cuentan de noche a día, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? No nos olvidemos, ¿ya? A ver, no nos olvidemos que se cuenta de noche a día. Los días se cuentan así, ¿ya? De noche a día. Ok, entonces, vamos a ver. Entonces, de noche es la cena. ¿Qué pasa en todo el día qué pasa en la noche después de la cena? Le capturan, ¿no es cierto? Le capturan de noche. Al otro día es el tema de los dos juicios y al mediodía, ¿no es cierto? Es que le crucifican. Él muere, como dice, ya casi al final del día, ¿no es cierto? Y ya comenzaba el día de Shabbat. Entonces, resulta que vamos a ponerle aquí, este era el día 14 de Aviv, este era el 15, ¿no es cierto? 16, 17, vaya, 18, se me movió. 18 y 19, ¿ok? Ojo que aquí comienzan, ¿no? Aquí le voy a poner, a ver, permítanme un ratito como para adecuar el calendario, que toca hacer un poco de maromas aquí, ¿ya? Y aquí en cambio el día es del 13, va acá hasta el 14, ¿cierto? Acá va el 15, aquí va el 16, aquí va el 17 y acá va el 18, ¿ok? Porque comienza el 14, va hasta el otro día, ¿ya? Va así en diagonal. Ok, entonces el 14 es cuando aquí es crucificado, ¿no es cierto? Muere en este momento aquí y es sepultado enseguida antes de que comience el día de reposo, porque resulta que el día de reposo del que hablan ahí era este día, o sea, este 15 al 15, porque está escrito que el 15 de Aviv, el primero de Matzot, era Shabbat, es Shabbat. Así que en esta semana hubo dos Shabbatot. Hubo el Shabbat por Matzot y hubo el Shabbat semanal. Como este año, de hecho. Este año tuvimos así, ¿se acuerdan ustedes? Este año, este 2023 fue así. ¿Ya? Lo que está pintado es Shabbat. ¿Sí? Entonces, ahora contemos cuántos días estuvo en la cruz. ¿Cuántos días y cuántas noches? Contemos. Miércoles noche, una, completita. Jueves, completita. ¿No es cierto? Jueves noche, un día. Viernes de día, segundo día. Viernes de noche que vuelve a ser Shabbat, ¿cierto?
3 noches ya se completaron y Shabbat, o el sábado de noche, otro día. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿se cumplen o no se cumplen ahí los 3 días y las 3 noches? Pero aquí, en cambio, salta, ¿no es cierto?, a nuestra consideración que dice que resucitó el primer día de la semana. Si nosotros pensamos, y esa es otra cuestión, si nosotros pensamos que en realidad el primer día de la semana es el domingo, estamos bien pero mal, porque en realidad sí es el primer día de la semana el domingo, pero el problema es que para nosotros el domingo comienza a la medianoche, pero el primer día y los días, ¿cuándo comienzan? La puesta del sol. Así que el Señor Yehoshua resucitó para este momento. ¿Ya? Aquí, finalizar Shabbat, comienzo del, o sea, al anochecer de un día de un día sábado para nosotros. Ahí es que resucita. Sale de la tumba a la madrugada del otro día, es diferente. Por eso es que dicen los evangelios que ya estando, el evangelio de Juan incluso dice, estando todavía oscuro, van y ya no le encuentran. ¿Me explico? Entonces, fíjense ustedes, este pequeño datito que tenemos aquí es lo que hay que considerar cuando leamos esto. Y es algo que en realidad ahora se está sabiendo más. Antes era muy complicado entenderlo y comprender, y digamos, y explicarlo, ¿ya? Pero ahora se puede entender de mejor manera. Perdón, Josué. ¿Será posible que en su cuadro nuevamente vuelva a contar? Ay, Claro que como sí, que, María. Claro que sí, María. gracias. Ok. Entonces, los datos que tenemos es que el día 14, ¿no es cierto? O sea, el Señor Jesús, digamos, celebró, ¿se acuerdan? El Seder de Pesaj un día antes. Normalmente le voy a poner aquí el corazoncito, o le voy a poner con otro, ¿cómo es? Aquí, al finalizar del día 14, ¿no es cierto? Del día 14 de Aviv y comenzar el 15, ¿no es cierto? Es cuando se celebra el Seder de Pesaj. El Señor lo celebró el día anterior, ¿ya? Por eso era la preparación y demás. Entonces, en la semana que el Señor Jesús vino y murió, ¿no es cierto? Él, el día martes, que ya era 14 de Aviv en pleno Pesaj, él celebra el Seder. Al otro día, que es miércoles, para nosotros ya es otro día, pero ¿no es cierto? Pero para la mente hebrea bíblica sigue siendo el día que comenzó en la caída del sol anterior. ¿Sí me explico? Eso es como, por ejemplo, hoy. Para nosotros hoy, ¿qué día es? Hoy sigue siendo miércoles. Me explico. Pero en la mente hebrea, ¿qué es? Ya comenzó no es jueves, y ya comenzó otro día. Comenzó ya el día cuarto de la semana. Para nosotros, ¿no es cierto? Sí, me explico. Por eso es algo importante que diferenciemos y en nuestra mente creemos dos categorías. Una, los nombres de la semana, como nosotros hemos aprendido y nos enseñan en la escuela y todo lo más, de lunes, martes, miércoles, etcétera. Y otra cosa, la forma de contar los días en la Biblia, que comienzan con la puesta del sol y terminan con la puesta del sol. ¿Sí? Del siguiente día, para nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan, es porque en Génesis está escrito que fue la noche y la mañana un día. La tarde el ocaso y la mañana es el día, otro día, y así. Entonces, siempre desde el principio se contaron los días a partir de la caída del sol del ocaso hasta el ocaso. Eso es un día bíblico, por eso le hemos hecho así, ¿cierto? Entonces, el Señor Jesús, el día martes, que ya era 14 de Aviv, ¿no es cierto? Celebra la cena. Esa noche le capturan, ¿cierto? Le tienen desvelado, ¿no es cierto? Y el otro día, madrugando, le hacen el juicio exprés. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos de eso con el Sanedrín? Después le llevan donde Pilatos, ¿no es cierto? Y le terminan condenando, porque se acuerdan que al mediodía es que ya está en la cruz, ¿no es cierto? Y a la hora novena, como dicen, ¿no es cierto? Que eran las 3 de la tarde, es que comienza ya el tema de la muerte y demás, ¿ya? Lo que quiere, y se acuerdan ustedes que el Evangelio nos dice que ya murió el Señor Jesús, ¿no es cierto? Y José de Arimatea pide el cuerpo porque ya venía el día de reposo, el día de Shabbat. No el Shabbat semanal, sino el Shabbat que es del 15 de Aviv, porque ese día es del primero de Matzot, del primero de panes sin levadura, como le conocemos. Y ese día es Shabbat, independientemente del día en la semana en que caiga. Y si no, acordémonos de este año. ¿Cuándo celebramos Pesaj? Miércoles. Y ese día de miércoles a jueves era Shabbat. Fue Shabbat igualito que es la semana que el Señor Jesús vino.
Sí, así que estamos como que incluso bastante pedagógicos ahí. ¿Ok? Entonces, ahora contemos. El Señor Jesús entonces nos dice la Biblia que muere un día, ¿no es cierto? Muere un día y venía ya, o sea, murió a la tarde, ¿no es cierto? Y ya se acercaba la noche y la noche ya daba inicio a un día de reposo, como ponen ahí un Shabbat que era de gran solemnidad, que ese sabemos que es del primero de Matzot, el primero de panes sin levadura. Entonces, ahora sí contemos. Jesús muere aquí al caer el sol, digamos, básicamente al caer el sol y estaría muerto, ¿no es cierto? Habría dado su vida. Contemos entonces, ese miércoles, una noche, ¿no es cierto? Después al otro día, que seguía siendo Shabbat, ¿no es cierto? El día ya es jueves, pero sigue siendo 15, fíjense ustedes, es un día completo. Pasa ese día, ¿no es cierto? La noche de ese jueves, pero que ya vendría siendo 16, 2 noches. Al otro día que sigue siendo 16, para nosotros ya es viernes, ¿cierto? Viene siendo otro día, o sea, el segundo día, ya van 2 noches y 2 días. Ese viernes, al caer el sol, era Shabbat, otra vez, ¿no es cierto? Y pasa otra noche. Ya van 3 noches, ¿no es cierto? Y al otro día, el Shabbat, el día de Shabbat normal, el de la semana, pasa el tercer día. Y la Biblia nos dice que el Señor resucita para el primer día de la semana. Así que el primer día de la semana, ¿cuándo comienza? No el domingo, no el domingo. Al finalizar el Shabbat. Así que cuando termina el Shabbat, es el sábado para nosotros al caer el sol. Así que al caer el sol de ese Shabbat, el Señor habría resucitado. Diferente es que salió el domingo en la mañana, en la madrugada, por así decirlo. ¿Ya? No sé si ahí quedó más claro. Sí, Josué, muchas gracias. Segurísimo. De acuerdo. Entonces, fíjense ustedes, de esta manera, así con una forma bastante sencilla, se ve que el Señor Jesús, primero se ven algunas cosas. Primero, la importancia, digamos, de que nos apoyemos, ya no les digo tanto en las traducciones, que hay que saber hebreo ni nada, sino que hay que saber, o sea, hay que tener bastante, digamos, atención en las fechas bíblicas, ¿ya? Porque también pasa que cuando se dice que el Señor Jesús murió viernes y tal, a veces se pierde de vista que estaban en la sazón de Pesaj y el día de Shabbat que había de Pesaj, ¿ya? Entonces a veces se pierde de vista estos pequeños detalles que como vemos son cruciales después para entender y que si los perdemos de vista, después resulta que es muy complicado sostener lo que se quiere. Ya les digo, decir que el Señor Jesús murió el viernes y resucitó el domingo no da con nada. Es muy, muy complicado. Y toca hacer unas maromas ahí de explicación más complicadas que decir, vean, en realidad murió miércoles. ¿Ya? El problema aquí también es de una cosa y que en realidad revela algo que yo no lo logro entender muy bien. Para nosotros, bendito Dios, pasa algo que no es lo normal. Lo normal con esto, digamos, o lo tradicional con esto, con esta explicación, cuando se hace esta explicación a algunos hermanos, lo que se suele hacer es, la reacción, digamos, que he encontrado es de, sí, wow, está bonito, pero igual Viernes Santo. Explico, sí, pero igual Viernes Santo y el culto de las 7 palabras o la misa o lo que sea, ¿ya? Pero en cambio con nosotros pasa algo diferente, porque cuando la primera vez que a mí me explicaron esto y lo aprendí, digamos, un poco más complejo, ¿ya? Pero cuando se vio esto dijimos, claro, es que tiene todo el sentido. Y el problema, cuando los hermanos, por alguna razón, y especialmente, digamos, cualquier persona que viene de una tradición de la que hablábamos, ¿no es cierto?, se encuentra con este problema, tiene un problema precisamente, y es el de la tradición. Y es el de la tradición. A veces se les achaca mucho a los judíos de las tradiciones, ¿no es cierto? Que los judíos, que sus tradiciones, que no sé qué, qué tal. Pero resulta que del otro lado, del que nos es más familiar, cristianismo, catolicismo y demás, que en el fondo casi que van por ahí, ¿no es cierto? Este, resulta que también tienen tradiciones y que se vuelve a topar con lo mismo de lo que se les achaca a los judíos. Y es que cuando pueden topar cualquier cosa, o sea, pueden hasta cambiar la interpretación de un versículo, ¿ya? Pero topen una tradición y eso sí duele.
Entonces, por ejemplo, decirles a hermanos, perdón, cristianos, vea, el Señor Jesús no murió viernes, sino miércoles. ¿Qué estamos ahí diciendo? Oiga, no hay tal Semana Santa. Porque si seguimos haciendo la cuenta para atrás, resulta que el Señor Jesús no entraría en un domingo de Ramos, sino en un Shabbat. ¿Ya? Entraría en un 10, en un día 10. ¿Ya? Entraría en un día 10 de Aviv, porque era el día en que se introducía el Cordero. Y si seguimos la cuenta para atrás, el día 10 en la mañana nos da Shabbat. Así que no fue domingo de Ramos. Siento informar. No fue domingo de Ramos ni nada. Fue Shabbat. El Señor entró en un Shabbat. Es algo hermoso que el rey entre en el día de la Menujá, que anuncia la Menujá, el reposo. ¿Me explico? O sea, la restauración de todo, que entre en un Shabbat. ¿Ya? Y ya les digo, eso sí seguimos haciendo las cuentas para atrás, ¿no es cierto? Por otro lado, esto, como les digo, cuando se explica de esta manera a hermanos cristianos y demás, con todo el amor y cariño, a veces lastimosamente no me he topado mucho con el tema de la tradición, porque ya les digo, eso significaría dejar de hacer muchas tradiciones que se hacen y que más que nada se hacen por tradición, que es lo más triste, digamos, que es lo más llamativo, que digamos ya, por último, se entendiera si lo hicieran con convicción, ¿no? Se hicieran con convicción, o sea, con conocimiento de causa, digamos, así como que, bueno, recordamos la muerte del Señor, alguna cosa así, ¿no es cierto? Pero resulta que no, o sea, lo hacen porque es que, ay, ya viene Semana Santa, o sea, lo hacen por tradición, realmente, pues lo hacen por tradición. Entonces eso duele, o sea, duele, llama la atención. Y claro, cuando uno toca la tradición, pues ahí suele haber reacciones. Así que la sugerencia, digamos, que les puedo dar es que nosotros hemos de comprender, digamos, en algún momento Dios nos pone a explicar estos asuntos, lo hagamos de una manera, primero veamos que sea una persona o sean hermanos que Dios mismo les esté llamando para comprender esto, porque si no, no, porque si no se corre el riesgo de que sea una reacción adversa, o sea, de que más bien no lo aproveche, ¿sí? Y más bien esto es bueno conversarlo con mayor libertad con hermanos, con gente, con personas que Dios mismo les esté trayendo y Dios mismo les esté revelando la palabra, porque si no se hace un pequeño problema. ¿Sí? Lo importante es que nosotros conozcamos esto, ¿sí? He visto que hay otras personas que lo explican esta cuenta, porque especialmente el lío que se hace es por cómo comienzan los días y las noches, ¿ya? Ese es la pequeña complicación que hay aquí, ¿ya? Pero me pareció que esta forma, ¿no es cierto? Es una bastante gráfica, ¿ya? Y seguramente habrá otras, pero y si la encontramos y es más fácil todavía que esta, no pierdan cuidado, digamos, de más bien comentarnos y la aprendemos y la podemos explicar, digamos, porque aún esta que parece fácil, resulta un poco contraintuitiva, ¿no? Como que cuesta un poco comprender. Pero si en todo caso a alguno de nosotros se nos ocurre alguna forma, otra forma mejor de comprenderla, pues bienvenido, más bien la idea es que se pueda apreciar mejor esto. ¿Sí? Entonces, eso fíjense con esto. Ahora bien, volviendo al tema, ¿no es cierto? Volviendo al tema, volviendo a lo que estábamos viendo. Miren la importancia de, ya no les digo hablar hebreo ni nada, no, la importancia de conocer las cosas bíblicas, ¿no es cierto? O sea, de saber la sazón, ¿ya? De conocer y tener la práctica, porque fíjense ustedes, lo que decía Marlenita es cierto, ella no nos dijo la fecha, pero ella dijo miércoles, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que este año cayó miércoles. El siguiente posiblemente caiga jueves o viernes. Y como que los años van saltándose entre esos 2 días, o sea, no caerá lunes, o muy raro que caiga un lunes o un martes. Por lo general cae miércoles o cae viernes como para Shabbat, ¿sí? Hermana Digna creo que está levantando la mano. ¿Sí? Hermana Digna. Sí, hermano Josué, muy buenas noches y muchas gracias, ¿no? Mm, Mire, tengo una inquietud, no sé si hacerle la comparación. Esta semana es relacionada con la Semana Santa, ¿verdad? Puede ser para los católicos. Esta semana es la semana de Semana Santa en abril, ¿no es cierto? Sí, Ajá. porque le quiero explicar algo. Si es la semana de Semana Santa para los católicos, le cuento que recuerdo de mi niñez, ¿no? Cuando vivía con mis tíos, ellos sí tomaban en cuenta el martes, desde el martes.
y Jesús murió el miércoles. De tal manera, me recuerdo tanto, ¿sabe por qué, hermano Josué? Por la comida que se hacía todos esos 3 días, miércoles, jueves y viernes, se hacía la fanesca, se comía solo granos. Entonces yo me acuerdo que mi familia, sí le conté en algún momento que ellos estudiaban la Reina Valera, y me acuerdo tanto por esos 3 días que se comía fanesca, y ellos decían, pues el sábado resucitó, sábado de gloria que se le llama, sábado de gloria. Entonces, hermano Josué, yo la puedo seguir identificando así. Esa Semana Santa, con lo que usted está dando ahorita, esa explicación tan certera, tan importante de entender que Jesús sí, podemos contarle 3 noches que estuvo en el sepulcro y al tercer día resucitó. Tomando en cuenta ya a su explicación, el día, el día jueves, que viene a ser 16, se toma en cuenta desde las 6 de la tarde, ¿verdad? 6 de la tarde empieza un nuevo día. Entonces, el día sábado 17, a las 6 de la tarde ya era domingo. Entonces, por eso que el sábado es justamente el día que Jesús resucitó, ¿sí? Está comprobado con esta regla que usted ha puesto aquí, está muy claro, y yo me recuerdo perfectamente por mis familiares que ellos decían las 3 noches. Claro que en la actualidad dicen que murió el viernes y ya el sábado resucitó, eso es algo inaudito, ¿no? Pero así como usted nos ha dicho y así como yo tengo de esos recuerdos, pienso que estamos bien, pienso, ¿no? Gracias. Sí, gracias, hermana Digna, así mismo es. Y de hecho lo que nos cuenta es algo curioso, porque en realidad en algunos círculos, digamos, de algunas personas en su momento, mi papá también me contaba eso, que cuando se ponían a pensar esto de Viernes Santo y Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección, resulta que se ponen a hacer cuentas y no da, pues. Decían, algo está cuadrando mal. Y decían, no, o sea, no. Pero más allá de todo, el asunto es que, sugerencia, digamos, es bueno que no le identifiquemos con Semana Santa, porque si nosotros decimos Semana Santa, puede confundirse con la festividad, digamos, que muy poco tiene que ver con la Biblia. Sí, claro, claro, Pero claro, claro, perdón. la idea que usted ha dicho es exactamente esa, ¿no? O sea, hay algunos que digamos, lo que pasa es que ese es el problema, digamos, con las tradiciones. Es el problema con las tradiciones. Que a veces, aún a pesar de haberse dado cuenta de un hecho así, pero contundente, dicen sí, pero más darle la tradición. Pero ya estamos así, y así se ha hecho. Y ahí queda. ¿Sí? Entonces, eso nada más. Entonces, sí, lo que diríamos, ¿no? Es que es bueno, de manera general, digamos, ahora que Dios nos permite identificar todas estas cosas, también ir depurando la práctica. Ir depurando la práctica. Es decir, sacando todos aquellos elementos que no son propios de la festividad. Porque, por ejemplo, solo por decir algo, ¿no? En esta semana sí es cierto que nuestra tradición, ¿no? Porque es la tradición muy ecuatoriana, hacer fanesca y todo lo demás, que además tiene muchos significados, ustedes deben, ¿no? O sea, le dieron mucho significado, que los 12 granos, que los 12 platos, que no te sientes más de dos en la mesa, que no sé qué, ¿no? Que no corras, que no juegues, que no hagas esto, que solo música así, que no te bañes, que no sé qué. O sea, todo eso le dieron significado. Y a primera vista diríamos, qué bonito, ¿no? De alguna manera, digamos así, muy a primera vista, ¿no? De alguna manera se está incentivando a que se recuerde esa semana, que se le tome con esa fecha, digamos, esa época, pero resulta que en el fondo hay un problema, porque por ejemplo, cuando se come o la fanesca se acompaña de una empanadita, y resulta que eso es hametz, o sea, eso es levadura, o sea, es harina que ha pasado más tiempo del debido y eso no está permitido comer en matzot. Entonces, hay cositas así que riñen más allá de la tradición, por más bonita que suene, pero es bueno que poco a poco nosotros vayamos depurando muchas cosas. Ya les digo, por ejemplo, eh, aún entendiendo esto que nosotros, por ejemplo, digamos, no vamos a coger un ramito no, no, pues, ¿qué hacemos ahí, ¿no es cierto? ¿No? O algo así. No, lo propio, ¿qué tendríamos que hacer? Viene el 14 de Aviv, en la tarde celebramos Pesaj, 7 días de Matzot. Es lo bíblico. ¿Ya? Y nos evitamos el tema de fanescas, que tantas cosas.
ya que el ramo, que no sé qué cosas, ¿ya? Entonces un montón de cosas que en realidad pueden sonar muy bonitas, pero en el fondo no son las más precisas, por no decir otra cosa. Sí, eso nada más. Entonces, Una fíjese, cosita, Josué, sí, si es posible. Sí, nosotros hace años atrás, ah, nos reuníamos un grupo de pastores, nos reuníamos un grupo de pastores para precisamente analizar estas cosas y concluíamos que efectivamente no da aquello de los 3 días y las 3 noches. Entonces, la conclusión es que él no murió el viernes. Sin embargo, eso de las tradiciones es una cosa demasiado fuerte que pesa en la iglesia católica y en la iglesia evangélica. Por eso, hace muchos años atrás, el pastor Juan Carlos Ortiz, que ahora ya está muy viejo el hombre, él escribió un libro llamado El Discípulo, y en ese libro, él habla de las santas tradiciones protestantes o de las santas tradiciones cristianas. Y él dice que es muy complicado que un cristiano llamado así está dándose cuenta que el Señor no murió el viernes y sin embargo dice, sí, pero es que así esa es la tradición y tenemos que seguir creyendo. Entonces yo puedo dar fe de que efectivamente cuando se cree en una tradición está más arraigada y podríamos decir que está como una especie de dogma de fe. Entonces, decirle a una persona, mire, si el Señor Jesús no murió el viernes, sino el miércoles, puedes llegar a decir, sí, sí, tienes razón, pero me quedo con la tradición. Es lo mismo que decirle, mire, el Señor Jesús no nació el 24 de diciembre. Me dice, sí, usted tiene razón, no sabemos la fecha, pero me quedo con la tradición. ¿Por qué? Porque estas tradiciones se han encarnado prácticamente en el pueblo cristiano, digamos, y no se ha dado el trabajo de hacer el cuadrito que lo estás haciendo y que explica de una forma muy pedagógica cómo es que se dio prácticamente esa semana, que no fue una semana normal, digamos así. Entonces dice, no, pero es que ellos guardaban el sábado, haciendo relación al sábado, al día sábado. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que desgraciadamente en la iglesia cristiana hay mucha tradición y uno puede hasta salir peleando, pero la tradición permanece. Y en eso, bendito sea Dios que nos ilumina para poder entender y decir es de esta otra manera. Y eso es una de las bendiciones que nos da precisamente su Santo Espíritu, de ir entendiendo al punto que podamos ir en contra de las tradiciones y decir, sí, Señor, tu palabra dice así. Esto es un avance que tenemos y que debemos sentirnos, digamos, satisfechos de que la palabra nos ilumina, de que su Santo Espíritu nos está guiando y nos está dirigiendo para dejar a un lado las tradiciones que pueden ser, no sé, tal vez importantes, lo que sea, pero no es la verdad. Y el momento que no es la verdad, como cristianos tenemos que decir, sí, a lo mejor me duele, pero esto no es, por tanto, a un lado y vamos a lo que es la verdad, lo que nos dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios por todas estas explicaciones que nos arrojan luz y que nos permiten conocer y creer como realmente es. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. sí, así es, gracias papá. Avi o Dieguito. Sí, yo también tenía como ahí una reflexión porque creo que esta parte, así como otro tipo de festividades que son más occidentales, tienen hasta una razón económica, que por eso se han logrado mantener. O sea, si bien es cierto, sociológicamente hablando, siempre se dice que la tradición pesa sobre cualquier cosa, ¿no? A la hora de
de determinar el pensamiento de las personas. O sea, somos muy, muy flexibles a creer en tradiciones, más no en verdades. Ese es como un principio, pero además también se sustenta en este tema de relación de mercado, porque finalmente la Navidad se funda en una relación de comercio, con estereotipos de comercio, y en este caso concretamente del mapa de la Semana Santa también conlleva un montón de dinámicas que vienen desde la colonia con la finalidad de controlar también a las masas. Y creo que esto es súper importante. Ahorita estuvo muy fácil entender por la dinámica y la comparativa que hiciste con las festividades de este año, porque como estuvo cerquita se entendió perfecto la importancia de que la Biblia no se equivoca. Y creo que eso es el mensaje importante, o sea, no hay error en la palabra porque es tan, tan exacta que incluso implica por eso que tengamos como esa disciplina de leerla a detalle para entender incluso esto, que termina siendo un juego de fechas, pero que es bien difícil comprender a la primera, porque claro, inferiríamos 3 días, entonces es viernes, sábado, domingo, y claro, domingo como nos han enseñado, pero sí implica como tener esa minuciosidad de seguir y además también educarnos y también ir educando al resto de la importancia de cómo uno tiene que de alguna forma entender esta correlación entre lo que para algún momento pudo servir para dominar o manipular a la gente y en otro tipo de festividades para dinamizar una razón económica que no tiene ninguna relación con lo que el Señor siempre intenta enseñarnos y llamarnos a la reflexión. Eso nomás. Sí, así mismo es. Y fíjense, ¿no? Lo que decía Abby precisamente es a dónde puede derivar las cosas, ¿no? O sea, derivan a cualquier otra cosa cuando no se hace como el Señor nos manda. Sí, y más bien por eso Dios mismo nos ha guardado mucho de caer en eso, precisamente, de caer en eso, porque a la larga sí uno está ahí, como decía Abby, esclavo, ¿no? Y dominado, digamos, de eso, que a la verdad esto, digamos, es bien curioso, porque en realidad no tendríamos que estar explicando esto. Sí, sí me explico. En realidad no haría falta explicar esto. Pero es que, como sabía decir el Joseph, es que en algún momento hubo un teléfono descompuesto que comenzó que se dañó el mensaje en un momento y después de eso se, se dañó todavía más en el futuro, hasta el momento que decimos, bueno, pero es que ya lo que se supone que tendría que decir ya no suena, ¿no? Para nada. Entonces, ahora, como decía el Joseph, no toca, no digamos arreglar el teléfono descompuesto, sino más bien a ver qué mismo decía el mensaje y retomar desde ahí. Fíjense que como decíamos, como para ir terminando con una pequeña reflexión, fíjense ustedes que durante siglos, al menos acá como decía Abby, acá en nuestro lado del mundo, en la civilización más occidental, o si se quiere occidentalizada, como quieran ustedes llamarles, pero para este lado del continente, este lado del mundo, siglos no se ha celebrado esto como se corresponde. Siglos. Y somos de nuevo la generación o generaciones que tenemos y Dios nos ha permitido conocer esto de nuevo, como que si fuera recién el primer siglo. ¿Me explico? O sea, durante siglos, ¿ya? Siglos no se celebró así. No se ha celebrado, ¿ya? O muy poco, así, de una manera muy, muy puntual, así tal vez grupos y demás de hermanos, tal, pero así como de una manera más difundida y así, no se celebraba. Y estamos volviendo a ver esto, una cosa que es maravillosa en realidad, que hermanos, personas tan alejadas del lugar de los hechos como nosotros, estamos tomando conciencia, el Señor nos permite tomar conciencia y hacemos las cosas ahora sí ya como se corresponde, como debió haber sido siempre. Pues fíjense ustedes que tenemos un privilegio, una bendición enorme de saber esto y de hacerlo. O sea, porque ya les digo, es una cosa hermosísima el poder decir, sí, celebramos Pesaj. O sea, y vamos a la época como el Señor lo habría hecho, como lo hicieron los apóstoles, como hicieron los primeros, o sea, como hicieron desde Moisés, y sí que hicimos, o sea, estamos retomando eso. Estamos igualándonos con buenos siglos de historia. ¿Ya? Y tenemos la oportunidad fíjense, ya les digo, somos la primera generación que vuelve a tener la oportunidad de poner esto en práctica como corresponde, con más conocimiento y sobre todo, fíjense que tenemos una ventaja además con la perspectiva del Señor Jesús, o sea, con la perspectiva de Mashiach, que es lo que todavía da más condumio al asunto, ¿no? O sea, da más potencia, da más fondo,
más belleza, todo. Porque si hubiéramos vuelto a celebrar solamente Pesaj, así sin más, celebrando, recordando la salida de Egipto, estaría incompleto sin el entendimiento del Señor Jesús. Y fíjense, nosotros volvemos ya al escenario Pepa completo. Y volvemos a hacerlo y lo hacemos de una manera dinámica, bonita y todo lo demás. Entonces, fíjense, ya les digo, es algo que nos da para nosotros para pensar y no olvidar, como diría también la Biblia, que no nos olvidemos. No nos olvidemos que esto por siglos no se celebró. Y nosotros tenemos que, tal vez el que más tendrá unos 10 años de entre nosotros celebrando esto, el que más tal vez. Me explico, o sea, es algo muy reciente, muy nuevo para nosotros al menos. ¿Ya? Entonces, fíjense, es algo que se vuelve a tomar, ya les digo, en siglos, ¿ya? Y ya les digo así, con conocimiento y con conciencia de Mashiach. Porque el pueblo judío es cierto que siempre ha celebrado Pesaj, pero no siempre o no todos con el conocimiento de Mashiach. Y nosotros sí. Entonces tenemos esa bendición, digamos, de hacerlo. Y les digo, y es sorprendente que después de tanto tiempo, nosotros acá en el Ecuador seamos parte de todo ese montón de gente que alrededor del mundo también está en estas. ¿Sí? Entonces, fíjense, para eso ha servido este pequeño estudio que veíamos aquí de Mateo. Sí, entonces quería aprovechar precisamente este espacio porque de pronto en la fiesta, la sazón, el ser y demás es un poco complicado explicarlo, pero y de paso que también quede grabado. Entonces, si de pronto alguno de nosotros quisiera incluso remitirnos a esto y demás, pues ya tenemos ahí el escenario, si dice, tomen una captura de pantalla o algo por el estilo, y ya tenemos esta forma de, de poder remitirnos a esta forma de. Ya les digo, hay otras. Y debe haber otras, y si es que encontramos una mejor sería mejor, pero al menos con esto que hemos podido ver, ya nos da un punto de partida bastante sólido para comenzar a comprender mejor las cosas. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces eso, miren ustedes que no hemos avanzado mucho, sí, pero Dios mediante, más dicho, Dios bendito, ha sido bueno, creo, para refrescar algunas cosas y tenerlo ya más fuerte, más conciso, sobre lo que también podamos ir construyendo más, porque aunque no lo crean, esto que parece mucho, hay algunas cosas, o más dicho, esto, comprendiéndolo bien, nos sirve para comprender después un par de cositas más. Sí, entonces sería bueno que lo tomemos. Igual si de pronto no le alcanzamos a tomar captura de pantalla, en un ratito ya le subo al YouTube, así que ahí tranquilamente le ponemos pausa y le tomamos captura. Ya lo copié, le cuento que ya lo copié, hermano Josué. Ay, buenísimo. Más bien mándenos la foto entonces. Ay, en mi Biblia lo puse para que no se me olvide. Vale, gracias. Sí, entonces les dejo de compartir pantalla, ¿ya? Eso. Entonces, eso nada más ha sido este pequeño estudio, digamos, que quería profundizarlo para que, como les digo, lo tengamos más presente, lo podamos profundizar y tenerlo a la mano más que nada, ¿sí? Y eso, entonces Dios mediante el siguiente miércoles estaremos ya terminando el libro de Mateo. Sí, así que fíjense ustedes que han sido unas buenas semanas interesantes, edificadoras, nos han hablado de todo y creo que nos han desafiado por un lado, nos han abierto los otros, nos han permitido ver la deidad del Señor a más no poder y que nos ha dado, creo yo, un montón de argumentos bíblicos para defender también nuestra fe y cuando sea necesario, claro. Eso, entonces, quizá tenemos alguna pregunta, si no podremos ir terminando. Ok, creo que no. De acuerdo.